Muy buenas noches y sean bienvenidos a este primer capítulo de este que será su podcast y canal favorito, al cual hemos titulado Dislógico. Es el tiempo para aplausos. Estamos por comenzar esta gran aventura y no podíamos empezar sino a tambor batiente. Tenemos a una gran invitada que les quiero presentar. Antes de presentarme a mí y saber quién diablo soy yo, quiero presentarles a una extraordinaria amiga y hasta compañera, porque la conozco desde hace tiempo. Ella es Natalie Hernández, directamente desde Venezuela. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Julio, estoy muy bien y emocionada y además honrada de estar acá en tu primer capítulo de tu podcast Dislógico. Bienvenida y espero que no sea la única participación que tenemos porque sé que tú y yo podemos conversar de muchas cosas. No hemos tenido la oportunidad y créanme que de verdad esta primera interacción que tenemos nunca, y lo estábamos comentando previo a esta grabación, nunca la habíamos tenido. Así que, ¿de qué trata Dislógico? De lo que se vaya, de lo que se nos vaya ocurriendo en el momento. No necesariamente hay estructura, lo que queremos encontrar es la lógica para desmenuzarla, encontrarle la parte dislógica a la lógica. ¿Qué es dislógico? No existe la palabra en el español, pero aquí la vamos a hacer y la vamos a inventar, la vamos a formar. Ahí a ver qué sale. Se trata de conversaciones reales con personas reales, sin poses, para adentrarnos en el pensamiento, en las razones de ellos mismos, porque queremos conocerlos y entenderlos. ¿Y por qué no, en ciertos momentos, desmenuzarlos y hasta deshacerlos para ver qué encontramos? Nati Hernández. Pues, Cuéntame. pues a ver cómo nos va, porque es el primer capítulo, no hay un referente, pero con tu No ayuda. hay- Claro, podemos hablar de tantas cosas porque además tenemos, a pesar de que tenemos profesiones tan distintas, tenemos muchos puntos de encuentro y compartimos muchos valores y podemos tener una conversación bien interesante. Déjenme comentarles una cosa. Natalie Hernández es conferencista, y lo voy a leer, que no se vea raro, ¿eh? O sea, aquí nada de que hay, acá con, aquí que, no. Vamos a leer también y vamos a hacer búsquedas en internet y vamos a aprender muchas cosas. Sí, o sea, váyanse acostumbrando. Natalie Hernández es conferencista internacional, de eso nos va a platicar un poco, es de Venezuela, es licenciada en sociología, además de ser locutora certificada y life coach, o sea, coach de vida. Tiene su empresa, Talento e Innovación, y a través de la cual promueve desarrollo humano mediante programas de capacitación. Ah, pero aparte es experta en oratoria y marketing digital. Eso es lo que hace actualmente, no es lo que ha hecho siempre, y nos va a Ujú. platicar cómo ha llegado a este punto de su vida y qué la ha marcado. Nati, te conozco desde el 2004. Justo estábamos comentando que era otra época, otro ambiente, el mundo creía en otras cosas, el mundo se movía diferente. En 20 años han pasado muchas cosas. Me gustaría que tú nos Vale pudieras, destacar que en esa época yo era una persona muy pequeña, tenía muy poca edad, estaba chiquita, apenas estaba empezando a hablar. 10 años o algo así. Sí, 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 era una niña muy pequeña. Sí, yo tenía como 8, sí, sí. Sí, platícanos primero de Venezuela, de quién eres tú, dónde naciste, platícanos.
Mira, bueno, como tú has dicho, yo soy de Venezuela. Nací en una ciudad que se llama Guanare, en el estado portuguesa. Luego me mudé más o menos a los 5 años a la ciudad de Acarigua, donde viví hasta los 18 años. Bueno, estudié mi primaria, mi bachillerato, mi secundaria, lo que ustedes dirían, la preparatoria. Y luego, cuando ya fue momento de irme a la universidad, me mudé a otra ciudad, que es la ciudad de Barinas. Allí fue donde me formé como socióloga. Luego, de graduarme, estuve un poco de tiempo en Acarigua y ya al final me mudé a Barquisimeto, donde finalmente fundé Talento e Innovación y empecé todo este proyecto de promover desarrollo humano, de impartir formación. Todas mis experiencias laborales de alguna forma han estado vinculadas con impartir formación, con darle capacitación, talleres, y es algo que me gusta, que disfruto mucho. Y la gente me pregunta, mira, ¿dónde me formo para ser conferencista? Y yo, bueno, puedes formarte en la misma universidad que yo me formé, que es la Universidad de la Vida, ¿sabes? Todas las cosas que he aprendido son esas cosas que me permiten hablar de los temas que abordo en mis conferencias o en mis capacitaciones. Pero además de que me formé como socióloga, también hice un diplomado en docencia, en docencia universitaria y en docencia de entornos virtuales. Me he preparado para impartir formación a otras personas y creo que eso es muy importante porque siempre desde esta tribuna, desde este tipo de rol, impactamos de una u otra manera la vida de las personas con nuestros mensajes, con nuestras formaciones, con nuestras capacitaciones, y es bien importante hacerlo de una manera muy responsable. Y bueno, eso es básicamente lo que soy. Soy una persona que siempre ha disfrutado hablar muchísimo, soy muy conversadora, entonces estar hoy en día dedicada a hablarle a la gente es un sueño hecho realidad para mí. Bueno, pero ¿de dónde surge? ¿En qué momento dijiste, a mí me gusta hablar, pero ahora quiero hablar de esta manera? ¿De dónde surge esa pasión? Mira, Julio, es que esa es una cosa que yo creo que uno nace con ciertas cosas, ¿sabes? Es justo en estos días estaba conversando con mi hermano y con mi mamá de que cuando yo estaba como en primer grado de primaria, que nos están enseñando a leer, la maestra nos pasaba al frente con un libro y nos tomaba el tiempo, ¿sabes? Como para ver qué tan ágiles éramos leyendo, qué tan rápido podíamos leer. Y para mí era súper difícil porque yo veía que los niños leían muy rápido, pero leían, por ejemplo, Juanito está comiendo mango en la casa de Pedro, Juana, María, no sé qué, hablaban como un robot. Y yo no podía, o sea, te estoy diciendo que yo tenía 6 años de edad y yo no podía leer así, yo tenía que decir, Juanita estaba en su casa, o sea, yo tenía que interpretarlo. Yo no podía leer sin darle un sentido. Esto es algo que ha estado en mí todo el tiempo. Y como te digo, siempre he sido muy conversadora. Y bueno, ya cuando me fui a la universidad, pues esa universalidad de pensamientos, ese intercambio con otras personas, además de hacer vida universitaria, hice política dentro de la universidad, fui dirigente estudiantil, aprendí a dirigirme a las personas o no a dirigirme a las personas, sino a hacerlo con un objetivo, con una intención, con un mensaje contundente y empecé a notar o a exaltar la importancia de la comunicación. En mi carrera vimos mucho, estudiamos mucho en la sociología sobre los procesos de la comunicación. Eso es vital, es supremamente importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Y empecé a exaltar o a comprender esa importancia, esa relevancia. Y ya cuando estoy finalizando la universidad, pues yo tenía ya más o menos clara esa idea de que quería ayudar a otros, formar a otros, porque además siempre tuve esa iniciativa de querer ayudar a los demás, de enseñar a otras personas. Desde muy pequeña tuve como la noción de que la única forma de igualar a las personas era darles educación, era darles acceso a la información. Te voy a contar una anécdota de cuando era muy pequeña. Había cerca de mi casa muchos niños más o menos de mi edad y de la edad de mis hermanos y en las noches salíamos a jugar con una pelota, béisbol, todas esas cosas. Y había una niña que vivía cerca de mi casa, no sé exactamente dónde vivía, pero pasaba por las noches y ella siempre llevaba puesto el uniforme del colegio. O sea, la falda que normalmente, típicamente se usaba aquí en Venezuela para ir a un colegio de primaria y una chemise, una camisita blanca. Y los niños se burlaban de esta niña porque estaba en la noche vestida así como que no te has bañado, no sé qué, no estás cambiado en todo el día tu uniforme.
Y yo te estoy hablando que yo tendría 7 u 8 años y yo le pregunto a esta niña que por qué tiene su uniforme puesto. Y ella me dice, no, es que esta es mi ropa, yo no estudio, yo no voy a clases, alguien me regaló esta ropa y esta es mi ropa de vestirme, pues es mi ropa de diario. Y eso me impactó tanto que una niña más o menos de mi edad no estuviera estudiando. Eso fue algo que me hizo mucho ruido. Y yo le pregunté, pero tú no sabes leer. Estoy diciendo que yo tenía más o menos 8 años. ¿Y tú no sabes leer? No. Y yo entré a mi casa, me senté en la acera con la niña y empecé a enseñarle a leer algunas palabras. Obviamente no tenía la destreza que tiene una maestra, pero tenía esa intención. Y entendí, no, por alguna razón asocié la idea de que la educación era muy importante y que nos empoderaba, o sea, que nos hacía menos vulnerables, porque pude ver cómo las otras personas se reían de una niña que no tenía acceso a la educación y vi lo vulnerable que era por no tener estas herramientas, por no saber leer, y yo decía, ¿cómo puede enterarse? En ese momento no había internet, ¿cómo puede enterarse del mundo si no sabe leer? ¿Cómo puede saber algo más de lo que otros les dicen si no sabe leer? Eso me causó un impacto y despertó en mí esa necesidad de ayudar a otros a través de la enseñanza ya a esa edad. Y de alguna forma todas mis acciones, todas mis relaciones, todas mis decisiones han estado centradas en formar a otros, en ayudar a otros, en facilitar a otros, porque no es ni siquiera formarlos, es facilitarles sus propios procesos de aprendizaje. Y más o menos así es que surge esta iniciativa. Y ya la sociología me abrió un mundo de opciones y me dio una cantidad de temas sobre los que considero que es importante hablar, como lo es la comunicación, conocer de nuestra historia, por qué somos como somos culturalmente. Esos temas es, desde mi perspectiva, supremamente importante comprenderlos, saber quiénes somos para trabajarnos como producto de la sociedad, porque cuanto mejores ciudadanos conforman una sociedad, mejor va a ser nuestra sociedad, y ese es, digamos, el fin de mi trabajo, el fin de mi motivación, construir una mejor sociedad. Actualmente, todo esto que me dices, actualmente hay una disociación de esta idea porque hay muchos jóvenes que están luchando por no hacerlo. Estamos en una época que es muy rara, muy diferente a las demás. Antes, el simple hecho de saber, conocer y tener, bueno, de tener conocimiento permitía alcanzar cierto estatus y poderte manejar de cierta manera en la vida. Se suponía que mejor, pero actualmente se busca incluso estar fuera del sistema y eso incluye no aprender, formarse de una manera independiente, una manera, Autodidacta. sí, pero no me refiero a una formación de aprendizaje, sino de poder palpar lo que alcanzamos con nuestros sentidos para formar toda esta corriente que actualmente está sucediendo. Bueno, voy a mencionar algo que se sale, ¿no? Pero, por ejemplo, tomemos como ejemplo a los terraplanistas, que rechazan una educación formal para alcanzar la verdad a través de sus propios sentidos. Y me puedo estar equivocando en esta definición. Déjame aclararte que revisando incluso algunos postulados o algunas ideas que ellos tienen, sí te dejan pensando, pero no, lo que yo quiero comentar es que cómo hacerle para que en esta época se pueda apoyar cuando hay un rechazo creciente a una formación de este estilo. Eso es muy relativo, Julio, porque, bueno, yo me dedico a dar formación y la mayoría de las personas que vienen a mí, que me abordan o que se acercan de alguna manera a mi proyecto, a mi trabajo, es porque están ávidos de formación. Y bueno, la formación que yo doy no es tradicional. Aparte, me gusta destacar esto, yo tengo mucha dificultad para aprender, me cuesta mucho aprender de otros. La universidad fue muy complicada para mí, yo tenía que prepararme para las clases como que si estudiara para los exámenes, ¿sabes?
sea, yo no llegaba a aprender a la clase, yo ya llegaba estudiada a las clases y llegaba a validar ideas o aclarar dudas, porque me cuesta mucho aprender de otros. Entonces, esto de alguna forma me ha hecho crear como mis propios métodos de enseñanza que facilitan los procesos. Pero más allá de lo que es una educación formal, Julio, de lo que es estudiar en el ámbito académico, los temas que yo abordo en mis programas de capacitación son habilidades para la vida. Porque, mira, cantidades de universidades, de institutos, en los que puedes aprender sociología, psicología, ingeniería, Excel, manejo de redes sociales, cantidad de temas técnicos, pero ¿cómo nos estamos manejando a nivel personal? Entonces, esto es un aspecto en el que yo enfatizo mucho, y es que de la misma manera que nosotros invertimos tiempo para formarnos laboralmente, es decir, si yo voy a desempeñar un cargo en una organización y yo tengo que tener ciertas competencias adquiridas para hacer bien, desarrollar bien mi trabajo, adquirir herramientas para ejecutar esto, para la vida, ¿cómo nos estamos formando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos relacionando con los otros? ¿Cómo estamos conformando nuestras relaciones de pareja? ¿Cómo están criando sus hijos? ¿Sí me explico? Esos temas no nos los cuestionamos. Nunca decimos, ¿cómo haré para ser una mejor mamá? De pronto tú tienes una computadora enfrente de ti, tienes que hacer un Excel y dices, ¿cómo hago para que esta fórmula sea más eficiente? Y te haces un curso o te ves un montón de tutoriales, lees libros y aprendes a hacerlo. Pero tú ves con frecuencia gente preguntándose, ¿cómo hago para ser mejor esposa? ¿Cómo hago para ser mejor ciudadana, mejor hermana, mejor hija, mejor persona en general? La gente no se forma en eso. Y justamente mis programas de capacitación o mi objetivo para poder construir la sociedad que nos merecemos es que nos formemos como humanos, que adquiramos habilidades para la vida, como la comunicación asertiva, la gestión de nuestras emociones, el pensamiento flexible, pensamiento crítico. O sea, son habilidades que no nos enseñan formalmente en las instituciones, no forman parte del pensum de estudio de nuestras carreras universitarias. Sin embargo, son tan indispensables, tanto más que esas habilidades técnicas que nos esforzamos tanto para adquirir. Entonces, en la misma medida que nos formamos técnicamente para desempeñarnos laboralmente, tenemos que formarnos humanamente para desempeñarnos como ciudadanos. ¿Y si lo quiere la gente, las personas, sí lo Sí, quiere? sí lo quieren, sí lo quieren. Sobre todo, es que claro, yo no vengo acá a convencer a nadie de que quiera ser mejor persona. Yo estoy acá para que quienes quieran ser mejor encuentren una alternativa que les permita, que les facilite ese proceso, que les facilite esas herramientas, que ponga al servicio de ellos una metodología o unos conocimientos impartidos de una manera que puedan afianzar ese aprendizaje, que puedan despertar ese autoconocimiento y consolidarlo, desarrollar alguna forma de conciencia en todos sus procesos, en todos sus ámbitos. Entonces yo no vengo acá a decir a nadie, mira, tú tienes que ser mejor. No, 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 o sea, yo no vengo aquí a cambiar a nadie. Pero si hay alguien que tiene el interés, la necesidad o la búsqueda de cambiar, de mejorar, de evolucionar, de ser más feliz, de sentirse más pleno, de sentirse capaz de tomar mejores decisiones en su vida, entonces ese es mi público objetivo, esa es la gente que a mí me interesa. ¿Qué te has encontrado en las personas que se acercan a ti? ¿Qué patrones? Me refiero, es fácil decir, quiero ser mejor persona porque me va a ayudar para esto. Quiero ser mejor persona porque me va a ayudar a lograr esto otro. Pero eso es a futuro, hacia atrás. ¿Qué patrón has encontrado? ¿Cuál es el común que te has encontrado que ha llevado a las personas a decir, quiero participar de esta capacitación? Bueno, Julio, te voy a poner el caso de mi programa de capacitación más bonito y más emblemático, el que más me caracteriza, que es mi certificación de oratoria de alta gerencia. Este es un programa que está dirigido
a gerentes. Pareciera un programa muy corporativo, pero en realidad lo que hacemos es, a través de esta formación, enseñarlos a pensar y a tener una perspectiva diferente acerca de su entorno, de las personas, a desarrollar conciencia y moderación para expresarse efectivamente. Y me ha pasado mucho que como son altos gerentes los que asisten a esta formación, normalmente gente que tiene muchísima trayectoria, que se ha formado, gente mucho mayor que yo. Acuérdense que yo soy una persona súper joven, entonces gente que tiene más edad que yo, que tiene años trabajando en una empresa, que son altos gerentes, y cuando llegan a mis programas de capacitación llegan con esta actitud, como que, ajá, cuéntame más. ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar aquí a mí? Ya yo lo sé todo, yo he hecho 1000 cursos, ya yo he estudiado oratorio. ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar? A ver, muchachita, dime pues, dame a ver qué es lo que tú tienes. Ya yo lo sé todo. Eso es lo que me encuentro. Pero para mi grata sorpresa, hay una transformación en mi proceso de formación. Por eso mi eslogan que me encanta más que formación es transformación. Cuando ven que sí, o sea, que no hay un ser humano, Julio, que lo sepa todo. Entonces, cuando chocan con la realidad de que todavía tienen fallas básicas y elementales al hablar, al pronunciar, entonces hay un proceso ahí en el que se despierta como esa humildad, en el que, mira, ella me está observando y está detectando que yo me estoy equivocando, estoy diciendo mal esto, estoy pronunciando de esta manera, no lo estoy haciendo bien, y yo toda la vida creí que yo era el mejor del mundo haciendo esto. Yo siempre digo, con toda la humildad que soy capaz de expresar, yo no soy la mejor oradora, no lo soy, pero sí soy la mejor entrenadora de oradores que existe en Venezuela, por lo menos. Tienen que conocerme en México, en Colombia y en otros lados a ver qué tal. Pero en Venezuela soy la mejor entrenadora de oradores porque me encargo justamente de detectar hasta lo mínimo. Tengo un oído privilegiado. Detectar hasta la mínima falla y tengo un método, una forma de comunicarle a mis participantes con todo el respeto que se merecen sus fallas, sus debilidades y además darles técnicas y herramientas personalizadas para que puedan trascenderlas. Entonces, allí ocurre la transformación. Eso es lo que me encuentro. Me encuentro normalmente como algunos con mucha resistencia porque quieren aprender, porque sienten que no saben nada y vienen con el miedo escénico que los invade. Me he encontrado mucho eso, pero también personas que creen que no tienen miedo y que se lo saben todo y en realidad todavía tienen mucho que aprender y eso es lo bello de la vida, Julio. Qué aburrido sería que ya lo supiéramos todo. Claro, claro. ¿Y dónde está el origen de esta parte? Porque estas habilidades que no tenemos, ¿dónde se encuentra el origen? Vámonos un poco más hacia atrás, ¿no? De la razón de por qué llegan a el origen de este problema, si podemos mencionarlo así. ¿Qué es lo que hace falta en general? Bueno, pero es que la misma Organización Mundial de la Salud las ha definido así, como habilidades para la vida. Estas son 10 habilidades, ahora no las recuerdo todas, pero básicamente es manejo de las emociones, comunicación efectiva, comunicación asertiva, pensamiento crítico, pensamiento flexible. O sea, son 10 habilidades humanas que si las desarrollamos, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, si las desarrollamos, vamos a tomar decisiones en función de nuestro bienestar y eso va a permear en nuestro entorno. Por eso son habilidades para la vida, no son habilidades para el ámbito laboral, son habilidades que nos permiten desenvolvernos exitosamente en nuestra dimensión personal. ¿Cómo me relaciono? Las relaciones interpersonales. Somos seres sociales y en todos los contextos de nuestra vida tenemos que interactuar con otras personas. Entonces, ¿cómo detectamos cuando estamos en presencia de una relación tóxica? Que no necesariamente tiene que ser una relación de pareja, relaciones tóxicas con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestra mamá, con nuestros hermanos. ¿Cómo detectamos eso? ¿O cómo detectamos que nosotros estamos siendo tóxicos? ¿Cómo lo trascendemos?
Entonces tenemos que empezar a desarrollar eso justamente que te decía del pensamiento flexible y el pensamiento crítico y empezar a cuestionar nuestros esquemas de pensamiento. Porque si no nos sentimos plenos, dichosos, felices, satisfechos, algún vacío tenemos. Y empezamos a cuestionar qué es lo que me hace falta, dónde está mi debilidad. Y entonces en ese sentido detectamos cuál es esa habilidad en la que tenemos que empezar a trabajar. Como son 10 y es un proceso muy complejo, mira, más difícil que observarnos a nosotros mismos no hay. Es muy fácil ver a los demás, detectar sus fallas, cómo hablan, cómo se expresan, si gritan, si no gritan, si son buenas personas, malas personas. Es súper fácil, pero qué difícil es vernos a nosotros mismos. Entonces por allí empieza, por el autoconocimiento. Y eso parte desde ver cuáles son nuestras debilidades, lo que no somos capaces de hacer, no podemos, no lo tenemos, punto. Y qué sí tenemos, qué sí podemos hacer. Y esto nos permite tomar decisiones realistas y hacer proyectos, establecernos metas, perseguir sueños realistas a partir de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Lo que no tenemos, bueno, ¿cómo lo adquirimos? ¿Cómo nos formamos en esto? ¿Cómo nos empoderamos en esto? Ese es el fin último, retomando una palabra que mencionaste, la felicidad. Claro, la felicidad, no tanto la felicidad como la mayoría de la gente la entiende en el sentido de la alegría, porque mira, yo puedo estar triste por una situación adversa que estoy viviendo circunstancialmente, pero aún así decir que soy una persona feliz. ¿Sí me explico? Soy una persona feliz, me siento plena y estoy feliz pese a que pueda entristecerme, porque soy normal, soy humana y mi cerebro funciona correctamente. Tengo la capacidad de entristecerme ante situaciones tristes, pero soy una persona feliz porque tengo plenitud. Lo contrario también ocurre, puede pasar que aunque esté en un momento de dicha y me esté riendo y hay un momento de gozo, yo me sienta vacía, me sienta insatisfecha, no me sienta plena. Entonces cuando detectamos esos vacíos, esa insatisfacción, es cuando tenemos que empezar a cuestionarnos. Ese es el origen allí. ¿Cómo nos estamos relacionando con las otras personas? ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Estoy siendo clara en mis mensajes? Estoy diciendo con mi integralidad lo que quiero decir, más allá de mis palabras? Porque si yo te digo a ti, Julio, estoy feliz, te causa un cortocircuito. Tú no sabes si creerle a mi cara o creerle a mis palabras. Entonces, hasta eso hay que trabajarlo. Entonces, empezar a ver dónde tenemos esas debilidades y fortalecernos. Tú vas buscando una concordancia entre la parte interna y la externa. Claro, tiene que ser así, tienes que verlo así. No puede ser que si yo tengo conflicto en todos mis ámbitos, con todos mis entornos, yo diga, no, este es malo, este es malo, este es malo, este es malo. Ajá, pero sácate los ojos un momentito, mi amor, ven acá y voltealos hacia ti y mírate tú y ve cuál es tu participación, no digamos tu culpa aquí, pero cuál es tu participación y cuál es tu responsabilidad en esta forma de relación que estás estableciendo con estas personas. Mira, esto me hace recordar algo, los estudios que se realizan a nivel mundial acerca del nivel de felicidad entre los países. Seguramente los has visto y los países de Latinoamérica se encuentran muy bien posicionados como en el top 10 de los países donde su población es más feliz, a diferencia de países quizás europeos y nórdicos donde la felicidad es menor. Pero a final de cuentas, esto es una medición un tanto no completa, ¿no? Uh-huh. Se supone que nosotros, como latinoamericanos, somos felices, ¿no? Si vemos en qué lugar se encuentra México, seguramente está entre los primeros 10 y Venezuela, probablemente cada país con sus diferentes retos, con sus diferentes características, cualidades, ventajas, desventajas, que conforman el entorno sociocultural de cada individuo, incluso de cada colectivo,
y este influye de manera directa, pero a lo que voy, se supone que el pensamiento latinoamericano, el pensamiento que tenemos nosotros, permite que pensemos que seamos felices o que realmente seamos felices. Sí, eso es subjetivo. Claro, no tengo toda la información a la mano, no tengo, digamos, los objetivos, los instrumentos de medición que utilizaron, no tengo toda la información para emitir una opinión acerca de esos resultados, no tengo datos suficientes, como buena socióloga no puedo hablar sin evidencia sustancial en mis manos. Sin embargo, sí puedo decirte que, mira, habrá gente que dice que la pirámide de Maslow está descontinuada y que eso está obsoleto, pero yo creo que tiene mucha vigencia. Y lo digo en el sentido de que yo no puedo estar feliz y plena sin mis necesidades básicas. Lo digo por el caso de Venezuela específicamente, que es el país que mejor conozco, que es donde he vivido este corto tiempo de vida que tengo. Pero yo no puedo estar yo puedo estar alegre porque nuestra personalidad, nuestra idiosincrasia puede ser jocosa, jovial, alegre, pero de pronto no soy feliz, Julio. De pronto no soy feliz porque mis necesidades básicas no están cubiertas, porque tengo insatisfacciones por ejemplo, en el caso de Venezuela, los servicios básicos como la electricidad, el acceso a la salud, el acceso al Internet, todas esas limitaciones, esas complicaciones que tenemos una actitud resiliente, relajada, flexible ante ese problema para no volvernos locos, eso es otra cosa, pero de allí a decir que somos los más felices, habría que ver en qué se fundamentan, o sea, cuál es la veracidad de esta investigación, cuál es el margen de error de todo esto, cómo plantearon sus objetivos, cómo está documentado esto, o sea, habría que ver más para ver por qué afirman que somos los más felices, pero yo no lo creo, no creo que sea así. Yo creo que tiene que ver como con un tema de actitud, y es lo que te decía hace rato. Yo puedo estar pasando por un momento de alegría y verme sonriente porque estoy disfrutando el aquí, el ahora, un momento de alegría, un momento gracioso y me río, pero internamente tengo preocupaciones, me siento vacía, me siento desolada. Entonces hay una gran diferencia entre verte alegre o ser jovial, ser jocoso y ser feliz. Sí, claro, bueno, estas encuestas de felicidad no consideran muchos aspectos de la vida y llega a un punto que quería comentar contigo, el manejo del fracaso. El manejo del fracaso es, Las frustraciones. tú al final de cuentas lo puedes definir mucho mejor, pero dentro de esta agenda, de estos 10 puntos que me dijiste, la OMS los maneja. Bueno, que quisiera preguntarte si es que va relacionado, no sé de qué manera, pero no sé si vaya relacionado con con la Agenda 2030 y también, fíjate que sí se está tomando algo de conciencia en diferentes lugares, en diferentes países. No sé, no tengo tampoco toda la información completa, digo, ¿qué van a decir? No, oye, están hablando de esto y ni siquiera están. No, pero fíjate que hay algo muy interesante. Por ejemplo, en la India están manejando en las escuelas, no sé si en las públicas, porque también hay mucha diferenciación entre escuelas, ¿no? Estilos, sistemas y demás, pero por ejemplo en la India están aplicando cierto tiempo, no sé si a la semana, a lo mejor es un día a la semana o una hora a la semana, como si fuera una clase, es clase de felicidad. Qué importante. Sí, porque a final de cuentas, en una semana o en una clase hacen mindfulness, en otra hacen meditación, en otra hay una, digamos así, hay un capítulo importante en esta clase que es el manejo De del las fracaso. frustraciones. Sí, más que nada del fracaso. ¿Cómo se da? Por ejemplo, llega la maestra y dice, hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una persona muy importante, ¿no?
Vamos a revisar casos. Muy importante que logró grandes logros. Ustedes lo han de conocer, seguramente se llama Michael Jordan. Michael Jordan, si ustedes, y les empieza a leer parte de su biografía, y les dice que, y le cuenta, les narra todas las veces que fracasó, como si esa fuera la historia, ¿sí? Sin contarles el final. Les dice, intentó una, dos, tres, fracasó de esta manera en la cuarta, fracasó de esta manera en la quinta, en la sexta, en la octava, en la 40 y tantas. Y en la tal logró esto. ¿Cuántos fracasos no tuvo? No, pues tuvo tantos. Ok, muy bien, logró esto. De tarea, me van a escribir, me van a hacer un pequeño ensayo de la vez que ustedes no lo lograron y cómo los hizo sentir. Y esto es una gran preparación. Claro, Julio, porque mira, la mayoría de nosotros no sabe lidiar con el dolor, no sabemos lidiar con las frustraciones, no sabemos lidiar con el no. El no desde distintas perspectivas, ¿sabes? Eso, el fracaso de alguna forma es un no contundente, una puerta que se cierra en nuestra cara y eso nos genera dolor. Mira, científicamente está demostrado que nosotros experimentamos el rechazo, las negativas de la misma, o sea, nuestro cerebro lo procesa de la misma manera que experimenta el dolor físico. Entonces, no es nada descabellado que genere tanto malestar, que nos digan que nos rechacen, que no nos salgan bien nuestros planes. O sea, sentir esa frustración es realmente doloroso desde la comprensión o desde el procesamiento de nuestro cerebro. Entonces, aprender a lidiar con esto es la clave. Justamente he estado hablando desde hace días con una amiga porque estoy escribiendo algunas cosas acerca del dolor. Yo soy una persona que toda mi vida he experimentado mucho dolor físico y esto ha llevado mucho dolor emocional y creo que esta ha sido una enorme preparación que he tenido para no morirme ante las frustraciones o ante las situaciones de rechazo. Siento dolor, siento tristeza, siento agobio porque soy humana y porque mi cerebro funciona normal y esos son mecanismos naturales de defensa de nuestro organismo, pero sé que no me voy a morir de eso. Ya yo sé, como he trascendido tantas situaciones dolorosas, ya sé que no me voy a morir de eso y no le doy tanta relevancia al dolor y he desarrollado mucha resiliencia, que es esa capacidad de visualizarnos a futuro, cuando o sea, entender que toda esta situación es temporal, que es dolorosa, que hay que vivirlo, que hay que sentirlo, que no podemos reprimirlo ni negarlo, pero que va a pasar, como todo va a pasar y nos vamos a sentir bien en algún momento y la vida va a continuar y nosotros en ella. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Cuando alguien acude a mí a una consultoría de coaching a decirme cosas como, mira, tú sabes, quiero hacer esto, pero estoy buscando el momento ideal para que no sea tan frustrante, tan doloroso. Y yo, es que siempre que hagas esto, te va a doler. O sea, no tienes que pensar en hacerlo cuando no te vaya a doler o cómo hacer para que no te duela. Tienes que prepararte para que, ok, esto me va a doler. Y el dolor funciona de esta manera. Y el proceso es más o menos así. Y en tanto tiempo, ya ese dolor va a ir perdiendo relevancia y ya me voy a sentir mejor. Así es que tienes que prepararte. El dolor es inevitable. Hay una máxima por ahí, no recuerdo quién la dijo, y es así exactamente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y cómo lo aprendió Natalie? Natalie, no la coach Natalie. ¿Cómo lo aprendió Nati? Bueno, Julio, fíjate que yo de niña hace muy poco tiempo, era muy tremenda. No sé si en México, ¿cómo le dicen a las niñas que bochinchan mucho, que brincan mucho, que tienen mucha energía? ¿Cómo le dicen a esos niños? Aquí es que, Eras una diablilla, eras muy traviesa, ajá, era muy traviesa. Mira, y correteaba todo el día, me trepaba en los árboles. Tengo 3 hermanos varones, 2 que son bastante mayores que yo, 7 y 8 años mayores que yo, y mi hermano menor al que yo le llevo 1 año de edad. Tengo una hermana, pero con ella no jugábamos mucho porque yo tenía otros intereses más diablillos, pues.
Y, epa, no sé si ustedes saben lo que es un chivo. Mi hermana me decía que yo era una chiva, ¿sabes? Porque yo vivía correteando, brincando, no sé qué, trepándome de árboles, de paredes. Yo a donde llegaba, se abría una puerta, un pie para acá, un pie para allá, tucu, 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 para arriba a tocar el techo. Esa era Natalie. Pero en algún momento eso cambió así, drásticamente. Un giro de 180 grados. Natalie empezó a sentir dolor en una pierna, más o menos a los 7 años de edad. Eh, Empecé a padecer una inflamación, mucho dolor, mucho dolor. Empezó a aparecer un bulto en la pierna que parece un tumor. Y mira, mi papá y mi mamá invirtieron mucho dinero, mucho tiempo, muchas preocupaciones intentando saber qué era lo que me pasaba. Me llevaron a muchos médicos y claro, en esa época no había tantos avances como ahora. Eh, O sea, y, hace, y empecé a después de la sentir, pandemia, sí, claro, mejoró la ciencia, ¿no? Hace 3 años. sí, sí, sí. Entonces, bueno, empecé a lidiar desde muy pequeña con el dolor. Y tal vez por la edad en la que estaba, pues como que no tenía muchas opciones. Era, quédate quieta porque estás de reposo y no te puedes mover, punto. Era desarrollar también como esa obediencia absoluta a mis papás. Y empecé, a los 9 años me operaron de la pierna, me volvieron a operar a los 13 años, me volvieron a operar a los 16 años, me volvieron a operar a los 21 años. Mira, bueno, y imagínate, o sea, súper difícil para una niña que ha tenido ese estilo de vida, tener ese cambio y estar en esa búsqueda de volver a ser lo que fui y que nunca ocurrió, fue lidiar con mucho dolor emocional y con mucho dolor físico, porque desde los 7 años hasta los 18 años, 21 años, estuve expuesta a operaciones una tras otra y fisioterapias constantemente que, mira, las fisioterapias para mí eran una tortura, era como ir de forma voluntaria. Imagínate esta sensación para una niña o para un adolescente, ir de forma voluntaria a un sitio horrible donde me golpeaban, me maltrataban, así se sentía, me infringían dolor, eso era las fisioterapias para mí. Entonces tuve que aprender a lidiar con eso. A los 18 años, pues ya estaba en un estado de depresión al punto del colapso, ¿sabes? Y recibí ayuda, recibí apoyo. Mis papás me ofrecieron apoyo psicológico, me llevaron donde un profesional para aprender a lidiar con esto. Ya yo estaba próxima a irme a la universidad, lo que te comentaba, que además me fui a estudiar a otra ciudad y empecé a recibir herramientas para lidiar con mi dolor y con mis frustraciones. Porque mi sueño, Natalie, la gimnasta, imagínate. Y ya no, ahora iba a ser Natalie la socióloga. Nada que ver. Tú querías Pero ser, tú querías ser gimnasta. claro, yo quería ser gimnasta, yo tenía todo para ser gimnasta, era súper flexible, fuerte, enérgica, ya estaba muy chiquita, ¿no? Pero ya eso no se pudo. Entonces, aprender que hay cosas, Julio, situaciones. Yo tengo la edad que tengo ahora y todavía tengo el mismo problema de mi pierna, o peor, porque con los años eso se va como complicando más. Pero bueno, ya la llevo con más tranquilidad, me sigue doliendo, me sigue molestando, tengo la misma situación, no pude cambiar esa situación. Imagínate lidiar con esa frustración de no haber podido lograr revertir o cambiar esa situación. Eso es demasiado dolor, demasiada frustración, demasiado, demasiado para una persona de 18 años, que viene arrastrando con este problema desde los 7 años. Pero sí cambió algo, sí logré cambiar algo que es lo único sobre lo que tengo poder, y es mi perspectiva, es cómo lo veo ahora. Es la misma pierna, es el mismo dolor, es la misma molestia, son las mismas limitaciones, pero cambió mi actitud frente a esa situación y eso hizo que mi vida volviera a dar un giro de 180 grados, pero esta vez para bien. ¿Fue difícil? Claro que fue difícil y fue muy doloroso. A veces la gente, mira, lo que pasa es que es como yo le decía a una amiga, la gente cree que mi vida ha sido muy fácil porque me ven así toda come flor, como dicen acá en Venezuela, no sé qué. Y yo a veces le digo a las personas herramientas, tips para lidiar con el dolor, para lidiar con las frustraciones, y me vienen como, ay, ¿tú qué vas a saber? Si mira cómo estás tú de bien, ¿sabes? La gente no se imagina todo lo que yo he tenido que lidiar. Yo lo hago parecer fácil, pero no ha sido fácil, es doloroso y tengo mis momentos, pero aprendí a conocerme.
Ese autoconocimiento del que te hablaba hace un rato es tan importante. Yo a veces me detecto a mí misma, o sea, ya estoy tan familiarizada a mi dolor, que ese me duele horrible, pero se me olvida tomarme un analgésico, por decirte, para aliviarme. Y a veces yo misma me noto que estoy como irritable, que estoy como más impaciente, que quiero que las cosas sean como más rápido. No estoy siendo yo, no estoy siendo tan bella persona como me gustaría ser. Y me pongo a pensar, ¿por qué estoy así? Me empiezo a cuestionar, ¿por qué? O sea, no puede ser que todo el mundo lo esté haciendo mal, o sea, ¿qué está pasando con mi actitud? Y me miro, ella va, estoy sintiendo mucho dolor aquí en la pierna, me está molestando mucho este dolor. Entonces, claro, cuando tenemos un dolor físico constante, permanente, muy acentuado, eso nos hace sentir agotados, irritables, y a veces no somos conscientes de eso. Entonces, aprender a conocerme a mí y tomar decisiones en función, trabajar con lo que hay, me ha permitido evolucionar. Ah, no, ya va, lo que tengo es esto que me está doliendo, busca alivio de esto y mira, Julio, por arte de magia, ¡pum! Mi estado emocional mejora. ¿Cuál es el diálogo que te dices a ti misma? ¿Hay algún mantra? ¿Hay alguna fórmula? ¿Cómo te hablas? O sea, ya lo En, dijiste un poco, pero ¿cuál es la eh, relación que tienes contigo? en general trato de decirme muchas cosas bonitas. Porque Julio, ya hay mucha gente diciéndonos cosas feas. No puedes, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Esto no es así. Hay mucha gente ya diciéndonos que no somos capaces, que no somos tan inteligentes, que no somos los mejores, que ya hay mucha gente diciendo, entonces, por lo menos yo misma trato de decirme cosas como, yo sé que soy la mejor entrenadora de oradores, no se lo digo a todo el mundo, te lo digo a ti, ahora me está leyendo, me está viendo un poco de gente, pero me digo esas cosas, soy buena, soy capaz, y me encanta decir, me gusta que la gente me quiera. Eso de que no me importa la opinión de los demás, a mí sí me importa. Me encanta sentirme apreciada, me encanta, claramente sé que hay gente a la que no le voy a agradar, pero ya ese es un tema de ellos, pues. Ya es una cosa de ellos. Yo genero las condiciones para agradar. Soy amable, soy gentil, soy elocuente, soy bondadosa. Entonces ya si tú no me quieres, ya eso es un tema de ti contigo mismo. No me lo tomo personal y me hablo a mí de esa manera y empiezo a ver a los demás con compasión. Con qué dolor, como he lidiado con mis propias batallas y mi propio dolor, con qué dolor estará lidiando esta persona que se comporta de esta manera, que obra de esta forma. ¿Cuál es la carga que lleva? ¿Cuál es el dolor que le aqueja? Entonces me he vuelto más compasiva con los otros y conmigo misma. Ah, bueno, Natalie, te sientes triste, pero tú tienes derecho de sentirte triste porque de verdad querías mucho esto y no se te dio. Llora, pues, llora. Si quieres llorar, llora. Y lloro, Julio, como una niña, me voy a solas, lloro, me desahogo y después, ¿ya lloraste? Ok, sigue avanzando. O mientras estás llorando, sigue caminando. Como dice ese proverbio africano que me encanta. Mientras reza, mueve los pies. Me hablo a mí misma, me hablo mucho. Porque, como te digo, ya hay tanta gente diciéndonos cosas negativas que por lo menos nosotros tenemos que echarnos porras, pues. ¿Qué es lo que tienes en la pierna? ¿Podemos saber? De todo. Bueno, mira, actualmente tengo algo que se llama calcificación distrófica y tengo fibrosis rotuliana. La fibrosis es como una telaraña que se va generando por la inmovilidad, cuando ha habido cirugías, cuando ha habido cicatrices, pues se va generando como una fibra que hace que se adhiera a la articulación y limita la movilidad y es muy doloroso. Y además tengo algo que se llama calcificación distrófica en el cuádriceps, en mucha parte de mi cuádriceps izquierdo, y esto es que se ha calcificado, se ha osificado mi músculo. Y esto es terriblemente doloroso. Me limita la movilidad o sea, movimientos, sí, a tu cara, Julio, movimientos cotidianos como caminar, si lo hago de una forma muy entusiasta, que no es mi forma habitual, genero un movimiento para el que no estoy preparada y eso me genera desgarres. Claro, imagínate una parte que está súper rígida, hay otra parte que está flexible, busca hacer el desplazamiento del músculo natural, no lo puede hacer porque está osificado y eso me genera
desgarres, se siente como cortes, como si me tajara, me cortara por dentro. Es muy doloroso, para mí es muy doloroso. Pero bueno, uno aprende a convivir con eso. E igual todas las mañanas me levanto, hago mis cosas, trabajo, doy mis talleres. A veces trato de salir a caminar en las mañanas unos 3 o 5 kilómetros para ejercitarme, porque tengo una vida muy sedentaria, paso mucho tiempo en la computadora. Y bueno, trato de por lo menos caminar para mantenerme activa. Pero básicamente eso es lo que tengo. No puedo estar mucho rato de pie porque me duele. Si estoy mucho rato sentada en la misma posición, me duele. Si estoy, no me puedo agachar, no puedo brincar, no puedo bailar mucho. Qué aburrida mi vida, ¿verdad? Tantas cosas que no puedo hacer, pero hay tantas otras que sí puedo y que además las hago muy bien y que me las disfruto más que las que no puedo hacer si las pudiera hacer, ¿sabes? De pronto bailar debe ser algo espectacular, no lo puedo hacer, no me voy a centrar en eso, pero lo que sí hago, me lo disfruto más que tal vez bailar. Si pudiera bailar, a lo mejor eso no me daría tanta felicidad como lo que sí puedo hacer actualmente. Bueno, de aquí se puede desprender mucho. Digo, no me puedo imaginar el tipo de dolor que sientes porque no he sentido algo así, y menos en esa parte del cuerpo, ¿no? Uno trata en algunas ocasiones de ser empático, trata de imaginar, pero definitivamente el camino que ha recorrido cada persona, el camino que has recorrido tú, no puede haberlo recorrido nadie, no puede entenderte. Y eso es muy bonito que lo digas, Julio, porque muchas veces aspiramos a algo muy específico de los otros. Y humanamente yo no puedo pretender que alguien tenga las creencias, los conocimientos, la disposición, la actitud que tengo yo porque no ha vivido lo que yo he vivido. Entonces hay que ser compasivos. ¿Sí me explico? Sí, claro, podemos empatizar, tratar de imaginarnos. De pronto, yo nunca he parido, por ejemplo, nunca he tenido hijos, pero tú me hablas de parir y cualquier dolor que a ti te describa, fíjate, yo te estaba hablando del dolor de mi pierna y tú estabas ahí imaginándote el dolor como pobrecita, ¿qué es esto? Empatizaste conmigo, intentaste ponerte en mi lugar. Y estoy seguro de que si estuviese en un sitio y hay una sola silla, tú me dirías, Natalie, siéntate porque yo sé que a ti te duele tu pierna, si estás de pie, no sé qué. Aunque no lo has vivido, tienes esa capacidad, pero yo no puedo aspirar de ti que sepas exactamente todo lo que yo sé, o que seas como yo, porque tú has tenido tus propias experiencias, tus propias luchas y tus propias conquistas, porque más allá del dolor, de las luchas, de las dificultades, yo creo que hay que hablar de las conquistas que tenemos ante esas situaciones de adversidad, de cómo logramos trascenderlas y cómo logramos nosotros crecer, madurar, volvernos mejores personas, que yo creo que eso es como la magia de la vida, la belleza de la vida, poder aprender cosas positivas incluso de las situaciones más dolorosas. Claro, pero eso es un gusto adquirido, como platicábamos antes, ¿no? De iniciar esta grabación. Es un gusto adquirido porque realmente creemos que, pues eso es un tema completamente filosófico. Creemos que nacemos con ciertas cualidades o que el ser humano es bueno o malo, hay diferentes vertientes, pero realmente lo somos. Tú mencionaste la palabra compasión, pero no la mencionaste hacia ti. Y no dudo, no sé, desconozco tu andar, desconozco este trayecto en, en esta vertiente, ¿sí? Porque tienes diferentes, ¿no? Podríamos hablar de la parte académica, de la parte familiar, de la parte toda, de cada una, cada vertiente forma lo que es Natalie, lo que es Nati. Pero en este punto seguramente
No, en este camino, en esta vertiente, hubo un momento en el que tú pediste compasión. Sin embargo, ahora estás hablando de compasión hacia los demás. Eso es algo que no escuchas a menudo. Oye, fíjate, yo tengo esto, pasé por esto, pero yo debo tener compasión de los demás porque no lo entienden, porque no necesitan entenderlo. ¿Cómo es eso? Bueno, Julio, es exactamente porque no sé tu vida, no sé tu historia, no conozco tus preocupaciones, tus dolores, tus miedos, no conozco a nivel profundo esas cosas que nos mueven para bien o para mal como humanos, que me invita, justamente porque no conozco eso de cada persona, es que intento ser compasiva. Pero es más Cuando fácil despotricar contra los demás. O sea, quiero hacer énfasis en este punto. ¿Cómo alcanzas, cómo alcanzas lo que tú has alcanzado? Primero con mucho dolor. no necesariamente tienes que pasar por todo ese dolor, tienes que estar en la búsqueda de autoconocimiento y de autodesarrollo. Es estar en esa búsqueda de la autorrealización. Y para entender la autorrealización hay que verla desde todas las dimensiones, que va desde llenar tus satisfacciones laborales, de seguridad, de humanas, sociales. Y cuando tú empiezas esa autoobservación, ese autoconocimiento, y te das cuenta de lo que tienes y lo que no tienes, entonces empiezas a llenarte de lo que no tienes, empiezas a hacerte de esas herramientas. Por ejemplo, yo en algún momento me dejaba derrotar por el dolor. Cuando sentía mucho dolor físico y estaba siendo hostil, yo no sabía que estaba siendo hostil por esto, ¿sí me explico? Yo no sabía que esto impactaba mi forma de relacionarme con él. Yo descargaba mi frustración, mi impaciencia hacia los demás. Y ellos no tienen la culpa de lo que me esté pasando a mí. Entonces, el conocerme a mí misma y decir, ya va, esta no es la Natalie que yo suelo ser, no es la Natalie que quiero ser, ¿sí? Ahí ves la búsqueda en la que estoy. Esta no es la Natalie que yo quiero ser, que me está haciendo reaccionar de esta forma. Y empiezo a revisar, mira. O cuando falleció mi papá hace un par de años, que digo, sin duda, mira, Julio, me han operado 4 veces la pierna, me operaron de peritonitis, me operaron la nariz, no sé qué, un montón de cosas he pasado. Hablábamos hace rato de mis alergias, que estaba a punto de morirme porque se me inflama la glotis y todo ese tema. Nada en la vida se compara con el dolor de haber perdido a mi papá. Ese sí es un dolor que yo pensé que me iba a matar. Pero bueno, mira, aquí estoy. Y mira, Julio, cuando uno está en esas situaciones de dolor, de frustración, y sientes enojo, yo sentía enojo, sentía, sabes, esas etapas del duelo en las que primero te enojas, sientes que es injusto, te lo tomas contra ti, y ya luego, bueno, eso va cesando. Pero cuando uno está en esta búsqueda, en esta necesidad de ser mejor, yo decía, bueno, pero qué, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? O sea, sí, está bien, mi papá se murió, pero ¿cómo hago para vivir pese a esto? ¿Cómo hago para vivir pese a esto? Y no para sobrevivir, no, no, no. Vivir, vivir en plenitud, disfrutar la vida. No sobrevivir, vivir. ¿Cómo hago para vivir pese a este dolor que siempre me va a acompañar? Pese a este vacío que ahora me va a quedar de por vida. ¿Cómo hago? Entonces, bueno, a veces siento, ya han pasado 2 años, y a veces siento la necesidad de hacer una pausa, apagar la luz, llorar 10 minutos, recordarlo, me alivio y avanzo, ¿sí? Pero hay que partir de ahí, de detectar qué es lo que necesitamos. Y eso es una de las habilidades de las que habla la Organización Mundial de la Salud y en las que trabajo, y es en reconocer nuestras emociones, en lidiar con las situaciones de conflicto y de estrés. Son habilidades muy necesarias que tenemos que desarrollar. Yo acá estaba teniendo a mano, no sé si quieres que te lea, que las habilidades para la vida son habilidades emocionales, habilidades sociales y habilidades cognitivas.
entre las habilidades emocionales tenemos la empatía, fíjate que hemos hablado todo este rato de la empatía, el manejo de las emociones y los sentimientos, y el manejo de las tensiones y el estrés. Esto es tan importante porque a veces nos enfermamos porque no sabemos cómo lidiar con las situaciones tensas. Las habilidades sociales, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales y el manejo de los problemas y conflictos. Y las habilidades cognitivas, que es justamente el autoconocimiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Esto es todo un pensum de estudios. Yo no me puedo aprender todo esto, pero cada uno es un proceso tan complejo. Desarrollar cada una de estas habilidades, primero parte por reconocer que tenemos carencias en eso. Tenemos carencias para expresarnos, tenemos carencias para lidiar con nuestras emociones, tenemos carencias. Lo primero es reconocer eso, y eso empezamos con el autoconocimiento. Y cuando nos conocemos y sabemos de qué carecemos, sabemos qué es lo que necesitamos o buscamos qué es lo que nos hace falta. Si tienes hambre, Julio, ¿qué haces? Comes. ¿Cómo se siente el hambre? Empiezas entonces a reconocer. ¿Cómo se siente el hambre? Bueno, me dan espasmos en el estómago, me pongo de mal humor, me suenan las tripas, todo eso. Esto es hambre. ¿Qué hace falta para aliviar esta hambre? Comer. Tengo sed, ¿qué hace falta? Y lo mismo, tengo esta necesidad esta carencia emocional, estoy frustrada, estoy iracunda, estoy enojada. Detectar cuál es la emoción que está reinando para saber cómo manejarla. Sí, se trata de desarrollar una inteligencia emocional superior a la que se tiene, ¿no? Sí, el primer paso es hacer bueno, hay una serie de pasos, no quiero identificarlo como uno, el dos o tres, simplemente uno de los primeros pasos es hacer una pausa y reconocer, hacer introspección, ¿sí? Es decir, espera, respira, una pausa, tómate hacia afuera y obsérvate, reconócete, reconoce lo que estás sintiendo. ¿Es esto lo que quieres sentir? ¿Cómo lo combato? ¿Sí? Actualmente hay muchas estrategias para poder salir de ese estado, ¿sí? Sea cual sea ¿no? Y el reconocimiento de las emociones es algo muy importante. Hablando de este camino que llegaste a mencionar, la palabra camino, una vez que cruzaste el umbral y antes de entrar a la cueva, no sé, en del héroe, ¿tu papá fue un aliado? Mi papá fuera mi pilar en la vida, era mi red de apoyo, mi red de seguridad, mi palabra de aliento, mis porras, ¿sabes? Que me hacía barras en mis proyectos, mi fan número uno. O sea, mira, Julio, yo tuve un programa de radio que lo hacía a las 5 de la mañana. Oh, Era una radio online y lo hacía a las 5 de la mañana porque era la hora, como lo hacía desde casa, era la hora donde había silencio en la casa, y como se escuchaba en otros países, en países europeos también, o países como México, bueno, en una radio online, se escuchaba en muchos países. Entonces no era tan relevante que yo lo hiciera a las 5 de la mañana porque ya eran las 11 de la mañana en España, por decirte, en Alemania o en otros países donde hay otros venezolanos. Y el único ser de mi familia, tenía mi audiencia, por supuesto, pero la única persona de mi familia que se levantaba a escuchar mi programa de radio era mi papá, Julio. Mi papá todas las mañanas se levantaba a escucharme y me escribía: hija, te estoy oyendo, salúdame. Él era, y no solo de mí, no, nosotros somos 5 hermanos, todos hijos de mi mamá y mi papá, un matrimonio súper bonito, los separó el COVID. Mi papá falleció y bueno, mi mamá, gracias a Dios, sí se recuperó, está bien, la vamos a tener por muchos años con nosotros. Pero bueno, una familia muy unida, y él era mi fan, pero también era el fan número uno de mi hermana, de mi otro hermano, de mi otro hermano, de mi otro hermano, de mi mamá, ¿sabes? Él era ese tipo de mis tíos, sus hermanos menores. O sea, cuando mi papá falleció,
a mí me pasó algo, obviamente lloré mucho, fue muy doloroso, pero me di cuenta de algo muy bonito. Y es que yo no era la única que estaba sufriendo por él. O sea, mi papá dio tanto amor, él era amor. Y lo fue para tantas personas y de una manera tan significativa que tanta gente sufrió tanto, o sea, de la misma forma que yo sentí la pérdida de mi papá. Genuino y francamente, muchos de mis primos, mis tíos, amigos, mi ex esposo, amigos de mis hermanos, sintieron la muerte de mi papá. Entonces, no es que me dé dicha que otros estén sufriendo mi dolor igual que yo, pero ver la belleza de que, o sea, como naturalizar ese sufrimiento por alguien que fue tan excepcional, por la ausencia de alguien tan excepcional como él, me hizo sentir mejor conmigo misma por llorar todo lo que estaba llorando. ¿Hace cuánto tiempo fue? 2 años, ¿no? Comentabas, Sí, en el 2021, en junio del 2021. por la pandemia. Sí, mi papá falleció de COVID. Mi papá se sintió mal un viernes, pasó el fin de semana más o menos mal con gripe. El lunes fue al médico y ese día lo hospitalizaron en la unidad de cuidados intensivos, horrible, más nunca lo vi. O sea, yo estaba viviendo en la isla de Margarita, llegué el martes con mi otro hermano, yo vivía en su casa en ese momento, y el jueves falleció mi papá. Nunca lo pudimos ver, o sea, ese es como el pensamiento que más me atormenta, que él en sus últimos días estuvo asustado y solo completamente, sin nadie que lo amara a su alrededor. Eso es lo que más me atormenta y la satisfacción que más grande que tengo es que la última vez que lo vi, lo abracé y me lo comí a besos como acostumbraba a hacerlo, pues, y él a mí. Y mis últimas palabras con él, que fueron ese lunes en la noche, ese sábado, domingo en la noche antes de que se pusiera mal, papá, sabes que te amo mucho, ¿verdad? Sí, mi amor, yo también te amo. Eso es una maravilla. O sea, no me quedó ningún vacío, siento que no me faltó darle nada, ni a él le faltó darme nada. Obviamente sufro mucho porque lo extraño terriblemente, era una persona que inundaba mi vida, pues, y lo extraño terriblemente, pero no me faltó darle nada, no tuve reservas para con él, ni él para conmigo, ni para con mis hermanos, pues. Y es súper bonito poder hablar de él así hoy, porque, bueno, hubo unos días en los que no podía ni siquiera imaginármelo porque rompí en llanto, ¿sabes? Entonces, hasta ese tipo de dolor, que es el que yo creí que me iba a matar, mira, no me mató, aquí estoy. Entonces, después de eso, me volví más valiente. Porque este sin duda ha sido el peor dolor de mi vida. Y mira que te lo diga yo, que he aguantado dolor toda mi vida. Oye, el dolor más horrible de mi vida y no me mató. Entonces yo digo, ya nada me va a matar, soy inmortal. Ya ningún dolor me va a matar. Entonces ahora me tomo las cosas con más, ven, pues, ajá, que me duela, pues, me duele, bueno, duéleme, pues, duéleme. Anda así. Ven, ven, ven. Sí, sí, ay, sí, a ver, ¿qué tanto dolor? A ver. No, que no hagas esto porque vas a sufrir mañana. A ver, cáusame sufrimiento, pues, a ver. Dame con todo. Ya no le tengo miedo al dolor. Sí, veo en ti digo, quien te esté viendo ahora y no te conozca, no te haya conocido antes, podrá observar como lo que yo estoy viendo, como estoy observando yo, que hay un crecimiento innegable en ti. Sí, digo, no es fácil hablar de todo esto que tú estás comentando, no porque lo estés mencionando a la ligereza, no, sino porque lo estás diciendo fácil. No es fácil decirlo. No, no es fácil, no es fácil. O sea, el resultado, mire, es que hay un dicho aquí en Venezuela, no sé si en tu país, pero es muy fácil, como es el dicho, es muy fácil ser un ingeniero, pero es muy difícil convertirte en ingeniero. Es muy fácil ser qué. Ser ingeniero, pero es muy difícil convertirte en ingeniero. Sí, O sea, claro. el proceso es difícil, la universidad, las matemáticas, no sé qué, todo eso. Es lo mismo en esta universidad de la vida. Súper difícil. Ya después que aprendiste y que te graduaste, qué fácil es vivirla, entre comillas.
pero qué difícil fue aprender todo esto. Me implicó mucho dolor y no todo el tiempo yo tuve esta facilidad para lidiar con estas situaciones. Mira, Julio, que yo siempre le cuento a las personas más cercanas de mi vida, mis amigas más cercanas, que yo siempre, pues como toda la vida he tenido este tema de mi rodilla, no sé qué, siempre me he formado como una buena persona, pero siempre me jacté de decir que soy una persona muy humilde, soy una persona muy desprendida, lo material no es lo más importante es lo que somos. Siempre, pero siempre me jacté de decir eso porque yo consideré que ya había vivido tantas cosas difíciles, pero cuando falleció mi papá, yo tenía 6 meses de haberme separado de mi esposo, estaba en ese duelo de esa ruptura matrimonial horrible viviendo en la que mi papá fue una pieza fundamental de apoyo para mí y lidiar como con estos dos duelos simultáneamente. Además de que cuando yo me fui de mi casa, de la casa de mi ex esposo, yo me fui con la ropa que llevaba puesta, pues así. Yo no me llevé nada de mi casa, dejé mi perro, mi trabajo, o sea, todo. Entonces en ese momento en el que uno se mira, cuando fallece mi papá, no tengo casa, no tengo carro, no tengo trabajo, no tengo esposo, no tengo nada, o sea, mi papá, no tengo nada, no tengo nada. O creía yo en ese momento que no tenía nada. ¿Cómo empiezas a vivir? ¿Realmente soy humilde? ¿Realmente no es importante lo material? Y para mi grata sorpresa, comprobé que sí soy una persona súper humilde y que no sufro de esos apegos. Con con mucho dolor me tocó vivir todo eso, esa incertidumbre. Bueno, yo creo que tú conversaste conmigo por esos días y sabes todo lo que tuve que llorar y todo lo que sufrí, pero hoy en día que ya estoy más tranquila, de la nada, que lo que siempre me decían mi papá y mi mamá todavía está viva, pero mi papá también me lo decía, y es que, bueno, ellos con muchos sacrificios nos enviaron a estudiar a la universidad, y ellos me decían, yo no les voy a dar no les voy a dejar una herencia, no les voy a dejar millones de dinero, pero sus estudios nunca nadie se los va a quitar, sus conocimientos no se los va a quitar nadie. Entonces, eso es lo único que yo tenía en ese momento, mis conocimientos, mi propia persona y mis conocimientos. Y a partir de allí, pues empecé a construir a la Natalie que quiero ser, ya no condicionada por una relación matrimonial que me minimizaba, que me causaba dolor. Bueno, eso es otra historia de mi telenovela de dolor, que bueno, eso es un libro que está ahí próximo a terminar de escribirse. ¿Mm? Ujú. Eso es una premisa ahí que te estoy dando, una primicia. Pero, pero sí, fíjate, yo soy una muestra de que si yo pude, cualquiera puede, mientras queramos hacerlo, mientras tengamos la disposición y la voluntad para hacerlo. Nadie se muere de dolor, Julio. Nadie se muere de tristeza y nadie se muere de dolor. ¿Qué opinas? Que es muy valioso lo que dices, que, que sí, cada quien tiene su propio proceso y sería muy bueno poder llegar a la misma conclusión que tú, bueno, que tú acabas de dar. Y Natalie actual, por lo que veo, está alejada de la Natalie de, pongamos un punto de referencia, de antes de la pandemia. ¿Y qué tan lejos está la Natalie actual de la Natalie que logra, no sé, el punto Mira, de sus la planes? Natalie antes de la pandemia, como te dije, yo me separé de mi ex esposo en noviembre del 2020, en plena pandemia. Y en ese momento, Julio, te comento que yo pesaba 80 kilos, soy una persona súper bajita, mido 1,58. Yo siempre digo 1,60 para redondearlo y no sentirme tan mal, pero soy súper bajita, imagíname, con 80 kilos. Estaba en un proceso emocional bien complicado, tenía problemas con mi pareja y estaba pasando por ese proceso de ruptura, tomando esas decisiones complicadas acerca de qué iba a hacer con mi vida. Esa era la Natalie, con mucha incertidumbre, con mucho dolor, sin voz. Nada que ver a la Natalie antes de casarse
Y ahora soy una Natalie que no le tiene miedo a nada, Julio. Ya no me voy a morir. Ya te dije, pues, que soy inmortal. Ya, ya no me privo de la felicidad hoy por el dolor que eso me pueda generar mañana, ¿sabes? Porque a veces, oye, mira, si hago esto mañana o dentro de 3 semanas, un mes o 5 años, puede ser que tenga que lidiar con esta consecuencia. No me importa esa consecuencia, ¿vale? Dentro de 5 años, cuando me toque ver qué hago con eso, veo a ver qué hago con eso, ¿sabes? Pero hoy me lo gozo. Si hoy quiero hacer algo o sea, me lo voy a disfrutar. Si quiero inventar un proyecto, me lo invento. Después, si me quedo sin dinero y me toca lidiar con pobreza, cuando esté sin dinero y lidiando con pobreza, veo cómo lo resuelvo. Pero hoy me permito vivir lo que me haga feliz hoy, no siendo irresponsable, intentando no afectar negativamente a las personas de mi entorno, a mis seres queridos, pero ya no me privo. Mira, hay una novela que me encanta, creo que la he leído como 20 veces en mi vida. Se llama Amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. No sé si la has leído. Pero bueno, en esencia, es una historia de amor, un muchacho, una muchacha hija de un señor traficante de mulas que tenía dinero, un muchacho muy humilde, se enamoran, tienen un amor secreto, y Florentino Ariza, que era el protagonista, le dice a Fermina Daza, a la niña, porque eran niños, eran adolescentes, que se casen, que se escapen con él y que se casen porque se amaban mucho. Entonces ella le comenta a su tía Escolástica, que era como su cómplice, su confidente, y la tía le dice, es una señora de un carácter muy fuerte, y le dice, dile que sí, dile que sí, aunque tengas miedo. Aunque después te arrepientas, dile que sí, porque si le dices que no, igual te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y esas palabras han resonado, imagínate, eso lo leí yo hace muchos años, leí recientemente nuevamente esta novela porque resonaron mucho esas palabras de la tía Escolástica en mí a partir de este nuevo proceso que estoy viviendo. Eso de no decirme que no a mí mismo. Así después me arrepienta, me voy a decir que sí, porque si me digo que no, igual me voy a arrepentir de no haberlo intentado. Y en eso ando. Sí, no he leído el libro, pero vi la película. Mm, Sí, 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 es algo interesante. Di que sí, di que sí, y el camino que tomes, a final de cuentas será diferente al que no, pero a final de cuentas vas a llegar a alguna parte. El intentarlo al menos. disfruta el camino. A final No de cuentas, preocuparnos tanto por las consecuencias, ¿sabes? Porque a veces nos preocupamos por esas consecuencias que tal vez ni siquiera ocurran. Son quizás. Entonces, renunciamos a algo real hoy por un tal vez de mañana. No tiene sentido para mí. sí, Es claro. algo que siempre digo, o sea, a veces dejamos de vivir por miedo a morir. No tiene sentido. No, no, claro, y hay una cosa de la que nos olvidamos o que realmente el ser humano tiene cierto tiempo en la Tierra, ¿no? Desde el inicio hasta el final, pero hay algo que no vislumbramos. Siempre pensamos en principio y en final, pero nunca pensamos que lo que se vive es realmente el camino, y el camino no Ujú. está trazado, el camino se construye. Al final de cuentas, con la decisión que tú tomes, vas a llegar a un punto, a cual quién sabe. Digo, no lo sabemos, pero lo que debemos saber es que este camino no está trazado, aunque pareciera, el camino se construye y siempre nos sorprende. Nunca llegamos a donde esperábamos y ni en las condiciones que buscábamos, y siempre nos sorprende. Claro, mira, los grandes inventos en nuestra historia buscaban resolver un problema y al final terminaron usándose para otra cosa completamente diferente que para lo que se pensaron originalmente. Entonces la vida siempre nos da bellas sorpresas y tenemos que
disfrutarlas, aprovecharlas. Claro, así como bella ha sido esta plática que estamos teniendo y que deberíamos continuar en otra ocasión. Mira, la verdad he perdido la noción del tiempo porque ni siquiera he querido verlo. No sé a qué hora comenzamos ni a qué hora podríamos terminar. ¿Qué te parece si terminamos en este clímax, pero nos prometemos una segunda plática? Claro que sí, claro, cuando tú quieras, invítame, que tú sabes que yo amo hablar. Yo estoy aquí. Tú pon el tema. ¿De qué quieres hablar? Y de eso lo desarrollamos. Claro que sí. Vamos a saber dónde comenzamos, pero no vamos a saber dónde terminamos. Lo iremos, Exacto. construiremos la plática, porque a final de cuentas, aquí no hay formalidad. Aunque Natalie diga que la disciplina, ahora me hagan caso. Simplemente se trata de una plática, charla informal, y no la pude hacer llorar. No, no te creas. Pero me gustó mucho. A mí también me lo disfruté mucho. Me sentí muy cómoda conversando y bueno, cosas que normalmente no hablo con nadie, más allá de intentar darle herramientas a las personas para aligerarles ese proceso que yo tuve tan tortuoso. Mi meta es como facilitar ese camino, pero nunca doy tantos detalles sobre mis propios procesos. Sí, debemos conservar algo para nosotros. Así es. Muy bien, Natalie. Me imagino que aquí en México, bueno, ya es medianoche de un día de septiembre, perdón, octubre del año 2023. Aquí es la 1:48 de la mañana. No, no es tan tarde. Aquí sí, Bueno, mira. no hay tanta diferencia con México, a eso me refiero. Ah, no, es un par de horas. Ujú. Bueno, pues hemos marcado el inicio y yo te agradezco mucho. La verdad, no sabía, no sabía qué esperar, ¿sí? Pero ha sido muy enriquecedor. Te hemos conocido. Para quien no te conocía, te ha conocido. Para quien te conocía, te ha conocido mejor, ¿sí? Y es muy importante poder hablar de todo este camino, de nuestro propio camino en todo esto y hablarlo, decirlo como tú lo has hecho. Te agradezco, Natalie, Nati, te agradezco, Nati, y pues esta es la primera parte, ¿sí? En el episodio Imagínate. 1 de Dislógico. ¿Algo con lo que quieras terminar? ¿Algo que quieras decir? Bueno, para terminar en esta charla tan bella que hemos tenido, ya luego me gustaría conversar más acerca de tus propios procesos, Julio, que me des más acerca de ti y que construyamos un proceso que podamos ofrecerle a las personas que nos observan para que aprendan a conocerse a sí mismos y a trascender cualquier cosa que los esté atormentando hoy. Claro, debemos conocernos a nosotros mismos para entender ese proceso, para poder llevar ese proceso de manera correcta. Debemos entender nuestra lógica. Y buscar ayuda, Julio, porque a veces sí, hay algunos que, bueno, tenemos como desarrollamos cierta facilidad en algún punto, pero originalmente yo tuve ayuda profesional, ayuda psicológica para iniciar todo este proceso y a veces es tanto con lo que uno solo no puede. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y hay que buscar ayuda. Claro, claro, bueno, pues queda mucho de qué hablar para la siguiente, así que bueno, pues vamos a irla planeando. Igual si hay posibilidades, a lo mejor hacemos, conforme se vaya desarrollando los diferentes capítulos y iremos conociendo gente, quizás podamos hacer una mesa un conversatorio, o sea, estaría interesante, ¿Qué pudiéramos? sí, y hablar de diferentes temas, puntos de vista, opiniones, eso me gustaría, pero lo iremos desarrollando la idea. Por lo tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta pequeña plática es tan solo la introducción a, a algo más grande, a
la segunda parte, la tercera parte con Nati Hernández, a quien le mandamos un saludo, un cordial abrazo. ¿Hasta dónde te encuentras en este momento? Venezuela. No, sí, pero ¿en qué parte de Venezuela? Ahora estoy en Acarigua. En Acarigua. Pues hasta Acarigua. Un abrazo y, Un abrazo. y seguimos en contacto. Y permanezcan con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo de Dislógico. Hasta luego.